El elemento número 2 es la facilidad del precio. Y aquí nos preguntamos, ¿el mercado se mueve con fluidez o le cuesta? El precio no se mueve siempre con la misma velocidad ni facilidad. Un movimiento fuerte y limpio indica convicción, indica fuerza, mientras que uno errático y difícil indica debilidad. ¿Cómo lo interpretamos en los gráficos? Que te voy a explicar aquí cómo lo hacemos y luego vamos a los gráficos. Movimiento rápido y limpio. El precio se mueve rápidamente hacia esa zona, lo hace con alta convicción. Vemos velas que tienen cuerpo, que tienen intención. Los participantes están decididos a ir en esa dirección. Es como decir, hay una compra en masa o una venta en masa, un desplome, por ejemplo, en mercado. Cuando se dice, el mercado desplomó hoy y vamos al gráfico y vemos que son velas grandes rojas, pues la facilidad del precio fue mucha. O sea, el precio fluyó muy bien hacia abajo y por eso tenemos esa convicción del lado de la venta, de los ofertantes. En cambio, cuando vemos el mercado estuvo hoy hermoso, subiendo, pero impresionante. Vemos velas verdes grandes con cuerpo y vemos que lo hace rápidamente hacia las zonas. Sube rápidamente, no lo hace despacio. Y ahí vemos esa convicción. Vemos que la masa se está moviendo en una dirección muy clara y sólida. Movimiento errático y con retrocesos constantes es una falta de decisión. Hay una posible manipulación allí. Cuando el precio se mueve errático, usualmente lo vemos en los rangos. Oscila entre un soporte y una resistencia, a veces rompe la resistencia, rompe el soporte, muchas personas caen ahí. Y lo hace porque allí hay una intención detrás de ese movimiento errático. Usualmente es una acumulación o una distribución. Hay retrocesos constantes, no hay una dirección fuerte y direccional. Luego, las velas grandes y continuas que nos muestran esa fuerza direccional. Cuando vemos velas en una tendencia alcista, usualmente son velas verdes grandes, continuas, 3 consecutivas, hay un retroceso y luego otras 3, y así. Vemos más velas verdes que rojas, vemos más velas con cuerpo verdes que las de cuerpo roja, y ahí vemos más fuerza direccional, más facilidad del precio. Las velas pequeñas rojas en una tendencia alcista usualmente son pequeñas, no tienen grandes mechas, son pequeñitas, lo que nos muestra que están débiles, los ofertantes o la venta está como tal débil y que la tendencia alcista está fuerte, los compradores están fuertes. Pero cuando vemos que, por ejemplo, en un rango se están produciendo muchas verdes y de pronto muchas rojas y otras verdes y rojas, no hay como que una dirección clara. Los dos están empates para mí. Esta batalla entre compradores y vendedores está empate, porque entran los compradores, dejan sus velas grandes y de pronto entran otra vez los vendedores y se llevan ese movimiento y luego vuelve y sube y cae. Y así es como decimos que el precio está errático. Cuando las velas no tienen cuerpos grandes y en cambio son pequeñas y con mechas, eso nos muestra indecisión, nos muestra giro también, aunque siempre es importante, antes de decir que el precio lo más probable es que va a girar, tenemos que tener una evidencia de más señales, no solamente unas velas. No solamente nos vamos a quedar con un elemento, te lo dije en la lección pasada creo, o la antepasada, donde te decía, nunca te dejes llevar por un solo elemento de los 5. Tienen que estar los 5 ahí, porque eso nos ayuda a ser más selectivos y exigentes y por lo tanto no operar en cualquier momento, sino cuando estemos viendo un buen gráfico, un buen escenario. Así que la facilidad del precio, como tú puedes ver, se puede ver a través de las tendencias, cómo sube el precio en una tendencia alcista, cómo cae en una tendencia bajista, cómo se mueve en un rango, que es un compendio de velas, ¿no? Pero también lo podemos ver en las velas en particular. Cada una de ellas individualmente, una sola vela nos dice cómo se está moviendo el precio, qué facilidad tiene, alcista, bajista o errático. ¿Cómo usamos esto? Ahora te voy a mostrar esto en el gráfico, pero me gusta primero mostrarte como tal la teoría. ¿Cómo usamos esto en el gráfico? Si un movimiento bajista se ve débil y trabado, como que no se muestra con contundencia, puede ser una trampa antes de un giro alcista. También, si un movimiento alcista es rápido y sin retrocesos, es una señal de que los compradores están en control y que si yo quiero participar en esa tendencia porque mi táctica de acción de precio es tendencial, entonces yo voy a esperar un retroceso y que así debe ser el retroceso. Entonces, esta es una forma en cómo nosotros podemos utilizar la facilidad de precio para tomar decisiones, pero va a depender siempre de la táctica que elijamos.
porque cada táctica tiene pues todos estos elementos allí dentro de forma intrínseca, y que por eso es tan importante especializarnos para poder ser muy buenos identificando estos escenarios. Ahora vamos a ir al gráfico para mostrarte cómo se ve esto de la facilidad del precio y por qué es tan importante. Aquí podemos ver fácilmente a través de dos diferentes tendencias la facilidad del precio. Te decía que la facilidad del precio es como el camino de menor resistencia. Significa que es donde el precio está fluyendo mejor, con más contundencia. Y lo vemos muy claro en tendencias. Por ejemplo, aquí tenemos una típica tendencia bajista, donde tenemos una caída del precio desde este punto, desde 214. El precio empezó a caer, a retroceder, nuevo mínimo, retroceso, nuevo mínimo. Y los mínimos son descendentes, decrecientes, de forma que se nos muestra una tendencia bajista. Aquí lo vemos claramente. Está cotizando a precios cada vez más bajos. Y esta es la estructura como tal, ¿no? Esta es la estructura como tal, lo que aprendiste en la estructura del precio, que básicamente son las tendencias o los rangos. Y lo que es la facilidad del precio es cómo se está moviendo y con qué rapidez se está moviendo el precio dentro de esa estructura. Por ejemplo, en esta estructura bajista vemos que desde acá, vamos a irlo haciendo desde el punto más alto, desde aquí empezó el precio a caer fuertemente con una gran vela roja envolvente y después de eso continuó cayendo con velas consecutivas. Entonces, dentro de la facilidad del precio estamos viendo velas consecutivas rojas. Y después de que se forman velas consecutivas rojas, vemos que tienen cuerpo, vemos que son velas bajistas, se empiezan a formar las velas de demanda, ¿no? Las verdes. Y se forman, pero como en cualquier retroceso siempre va a haber contraparte, pero luego el precio retoma la caída y vuelve otra vez a formarse las velas rojas consecutivas con cuerpos rojas que se van llevando el movimiento de los demandantes. Es como que los demandantes entran, creo que la acción puede subir, quiero entrar aquí en compra, pero luego entran otra vez las ventas, personas dispuestas a vender, más intención bajista, y por eso se empiezan a formar esas velas rojas otra vez. Y vuelve otra vez la demanda con estas poquitas velas verdes que vemos aquí, y luego vuelve otra vez la oferta a salir y a llevar el precio a mínimos. Luego vuelve a haber un retroceso con algunas velitas verdes. Fíjate que las velas verdes, cuando empieza a formarse la intención compradora, son pequeñas. Usualmente no son tan consecutivas y tan contundentes, tan grandes como las rojas. Lo que ellas suben, el precio rápidamente vuelve y lo baja a continuación. Aquí no estamos viendo volumen todavía, pero en el volumen vemos también cómo acompaña eso. Más adelante vamos a unir esto, pero quiero hablarte solamente ahora de la facilidad. Luego, otra vez, los compradores, 2 velitas verdes, pero ¿qué pasó después? 3 velas consecutivas rojas. O sea, el precio le cuesta subir y fluye más hacia abajo. Cuando se manifiestan los compradores, boom, los vendedores entran y dicen no estamos listos para subir. Otra vez aquí los compradores, otra vez los vendedores, pero esta vez con más contundencia, con más velas consecutivas, con más cuerpo hacia abajo. La facilidad del precio en este punto, en este momento que estábamos en Amazon 5 minutos, era bajista. ¿Y qué nos dice esto? Que tenemos que tener cuidado dependiendo de la estrategia. Si yo me estoy enfocando en zonas de demanda y oferta y yo estoy buscando un soporte en este punto, vamos a suponer que a mí me gusta este soporte de aquí, no sé si era un soporte antes, sí era un soporte. Si a mí me gusta ese soporte y el precio está cayendo con esa facilidad allí, a ese soporte, entonces yo voy a ser más cuidadosa en la entrada que yo quiera hacer allí en ese soporte. Obviamente si es un soporte y estoy enfocada en zonas de demanda, entonces voy a buscar las señales que me digan que el precio va a rebotar, que va a cambiar de esta caída a una subida. Por eso me enfoco en zonas de demanda para esperar las señales allí para entrar en compra. Pero si la facilidad del precio es tan contundente y es tan fuerte hacia abajo,
Entonces yo no voy a entrar porque solamente se me está presentando una vela. Por ejemplo, aquí cuando el precio llega a este soporte y lo hace con un doble piso, pues tú podrás decir, si yo me enfoco en esta estrategia y yo veo un doble piso, entonces yo entro en compra. Pero es un error porque estamos viendo que la facilidad es muy contundente hacia abajo y necesitamos más pruebas de que los compradores están tomando el control y así yo poder entrar en un rebote. Pero no es el caso. En un soporte, a pesar de que es un soporte fuerte, estamos viendo que la oferta se acerca, empieza la demanda a entrar, pero la oferta vuelve y los empuja hacia abajo. Y luego la demanda vuelve a entrar y vuelve y los empuja hacia abajo. Entonces, a pesar de que es una zona de demanda importante, la facilidad del precio me está diciendo que tenga cuidado y las velas direccionales, que eso es otro elemento que vamos a ver después, las mismas velas direccionales me lo están también diciendo. ¿Ves cómo los elementos hay que unirlos y combinarlos en una sola táctica para determinar si es momento de entrar o es momento de esperar? En el caso de operar en zonas, yo esperaría un triple piso, yo esperaría que ya los compradores empiecen a verse más fuertes, como vamos a ver a continuación en una nueva tendencia alcista. El precio siguió cayendo y llegó a este punto. Entonces, ¿qué pasó después? El precio, cuando está en una tendencia bajista, siempre está haciendo mínimos cada vez más bajos, ¿no? Y lo vemos aquí, este es un mínimo respecto a este de acá, es más bajito. Y luego tenemos otro mínimo aquí que respecto a este es más bajito. Y este de aquí es más bajito que este. Así que en este punto la tendencia bajista estaba fuerte, todavía fuerte. Pero ¿qué pasó? Que ya aquí, en vez de hacer un nuevo mínimo, acá empezó a rebotar, empezó a irse hacia arriba. Y mira la transición entre los vendedores, esas velas rojas con contundencia, y los compradores en este punto. Ya estamos viendo lo contrario, ya estamos viendo velas que tienen cuerpos grandes, velas verdes grandes, y cada vez que la oferta se manifiesta como con esta velita roja, a continuación la demanda te dice, no, vamos para arriba. Y lo vemos con esa contundencia. Cuando vuelven los ofertantes a salir, la demanda vuelve a tomar el control con velas consecutivas verdes, con cuerpo. Es lo contrario que vimos acá. Y ahí ya estamos viendo facilidad alcista. Ahí ya estamos viendo que está cambiando el mercado de bajista alcista. Así que la facilidad nos da unas señales muy buenas para decidir, dependiendo de la táctica que elijamos, si es momento de entrar o no. Es súper útil, más que todo, para personas que se especializan en tendencias. Siempre hay un elemento, dentro de estos 5 elementos de la acción de precio, hay uno que siempre va a ser como el más fuerte, dependiendo de la táctica que tú tengas. Entonces, en lo que es facilidad del precio, es súper buena. Y es como ese enfoque, no es que solo vamos a ver facilidad, vamos a combinarlo siempre con los 5 elementos, pero siempre hay un elemento que es mucho más importante por la táctica que tú elijas. Entonces, si tú eres un trader de tendencias, si te gusta operar tendencias, pues la facilidad del precio te va a decir mucho y va a ser como más importante para ti porque la facilidad te dice cuándo es momento de entrar después de, por ejemplo, un retroceso. Entonces, vemos contundencia alcista, vemos un retroceso y cuando volvemos a ver la entrada de demanda, ahí entramos en compra, porque estamos viendo que al precio le es mucho más fácil subir que bajar. Y lo estamos viendo con la facilidad y lo estamos viendo con velas direccionales, también el volumen no lo dice y también la estructura, o sea, todo no lo dice, pero sobre todo la facilidad. En resumen, la facilidad del precio nos dice cuál es el camino de menor resistencia y de mayor fluidez. ¿Hacia dónde está yendo el precio ahora mismo con mayor fluidez? ¿O le está costando? Y eso nos lo dice la velocidad con la que cae el precio haciendo esos mínimos en una tendencia bajista o haciendo esos máximos en una tendencia alcista. Y también la formación de las velas. Cuántas velas consecutivas se forman y cuando sale la contraparte, cuando se manifiesta la contraparte, cómo lo hace, cómo son las velas, grandes, pequeñas, consecutivas, es una sola. Eso nos dice la facilidad del precio.